Vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La palabra de Dios nos dice que el mandamiento, la ley, el carácter de la ley, de los mandamientos, es que verdad, es santa, es justa y es buena. Por eso el Señor es un Dios detallista. ¿Ustedes lo han notado? Que Dios es muy detallista. Él le gusta el detalle, porque Él va y especifica a detalle su carácter. Por ejemplo, Él dice: yo soy misericordioso, yo soy amor, yo soy gozo, yo soy paciencia, soy bondad, soy mansedumbre, soy templanza. El Señor manifiesta su gloria a detalle. El problema es que nosotros no sabemos escuchar, no sabemos leer, no sabemos preguntar, no sabemos escudriñar. Y seamos sinceros, porque esa es una de las cosas que el pueblo de Dios hoy día carece de saber estudiar la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios y ver los detalles de nuestro Dios. El Señor nos habla directamente porque Él nos ama. ¿Sí o no? Amén. Porque si nosotros estamos mirando, él aquí no se anda entre rodeos, no se anda entre fábulas, no se anda entre las ramas, como podemos decir, sino que dice: mi mandamiento y mi ley. O sea, noten, ley, mandamiento. Su ley, todos sus mandamientos. Estos son todos sus mandamientos. Esto. ¿Son qué? Justos, santos y bueno. Y dice: son verdad. ¿Qué es lo que nos dice en Primera de Pedro? En Primera de Pedro nos dice que nosotros tenemos que estar afianzados ¿en qué? Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12. Note lo que el Señor nos dice. Dice: por esto, ¿por qué? Porque Él ha declarado su carácter, ha declarado su santidad. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Usted y yo tenemos que estar afianzados en la verdad presente. Acabamos de leer que su ley es verdad. Entonces tenemos que estar afianzados ¿en qué? En su ley, en sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el Señor dice que tenemos que estar ¿qué? Afianzados en su verdad, en sus mandamientos. Esta es su verdad, su ley, sus mandamientos. Ahora, hay predicadores que presentan la segura palabra profética como fundamento de la fe. Y usted y yo tenemos que afianzarnos en la palabra de Dios que manifiesta el carácter de nuestro Salvador. Por eso, ustedes recuerdan cuando se declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién fue el que dijo eso? Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque miró que la gloria, el carácter de Cristo. Y el Padre le confirmó que Él era el Hijo de Dios. Cuando nosotros nos afianzamos en su verdad, que es su ley, que es santa, que es justa y que es buena, nosotros no nos desviaremos ni a la izquierda ni a la derecha,
ni atrás para agarrar vuelo, sino que siempre iremos, ¿qué? Avanzando en el camino de nuestro Salvador. Si ustedes miran ahí en Primera de Pedro, no pierdan ahí Romanos 7, porque vamos a estar yendo y viniendo. Pero si ustedes miran ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 15 y 16. Noten, la ley es verdad, es santa. Sus mandamientos son ¿qué? ¿Qué fue lo que leímos? Sus mandamientos son santos, justos y buenos. Cuando se dice la palabra santo, quiere decir que han sido apartados, separados. Eso quiere decir que a usted no le corresponde. Usted no tiene autoridad en las cosas que Dios ha separado. ¿Me están siguiendo? El ser humano quiere tener autoridad en todas las cosas. Pero cuando el Señor dice, mi ley, mis mandamientos son santos, eso quiere decir que Él los ha tomado, los ha separado, los ha dedicado y le pertenecen a Él. ¿Está claro ese punto? ¿Por qué? Porque Él es el que lo hace santo. Separado, dedicado. Y nos lo ha dado como una bendición. Pero si ustedes miran ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vamos a analizar este versículo. Vaya nuevamente a Romanos 7:12. No pierdan este texto, porque vamos a ir volteando la Biblia para poder mirarlo. En Romanos capítulo 7, versículo 12, dice, de manera que la ley a la verdad es ¿qué? Santa. Y el mandamiento, santa. Ahora, vaya nuevamente a Primera de Pedro y vean el 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, espéreme. ¿Quién es el que nos está diciendo que su ley es santa y sus mandamientos son santos? El que nos llamó. El que nos llamó, porque Él es ¿qué? Santo. Para que usted pueda hacer algo santo o santificarlo, usted tiene que ser ¿qué? Santo. Ahora, note lo que dice. Dice, sed también vosotros, ¿qué cosa? Santos. ¿Cómo llegamos a ser santos? Aquí viene un engaño que el enemigo ha puesto en la mente de todas las personas. Santo piensan que nos va a salir las alitas y nos va a salir una aureola y vamos a estar con las manos siempre cruzadas y vamos a estar hablando como santo, así como muy calmadito, como hay unas personas que lo hacen. Ah, sí, hay un engaño. Las personas a veces hasta cambian la voz para hacerse más santos. Y empiezan a decir, ay, sí, muy bonito. Esto. ¿Nunca se han topado con alguna persona así? Los sacerdotes así hablan. Yo me he tocado porque yo conozco sacerdotes que cambian su manera. Su tono de voz. Ajá, ahora, ese es un engaño del diablo. Pero fíjense, ahora, ¿cómo usted es santo? ¿Cómo llega usted a ser santo? Apartándose del pecado. Consagrarse, dedicarse completamente a Dios. Eso ya lo vimos anteriormente en el hebreo y en el griego, que eso es lo que significa. Pero en este versículo nos da la pauta de cómo nosotros podemos llegar a la santidad. ¿Por qué? Porque el que nos está llamando es el santo de los santos. Y el santo de los santos separó su ley, separó sus mandamientos, para que ahora nosotros seamos llamados y seamos ¿qué? Santos. Ahora, ¿cómo llegamos a ser santos? Separándonos. Vamos a ver lo que el texto nos está diciendo. Aquí el texto nos está dando la respuesta. Versículo 15, 16.
de primera de Pedro 1, 15, 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Cómo? En toda vuestra manera de vivir. ¿Dedicado a quién? A Dios. Separado para Dios. Ahora, escuchen. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo usted tiene que vivir? En santificación. En santificación. ¿Y cómo vive usted en santificación? Regresemos a Romanos capítulo 7, versículo 12. ¿Cómo usted y yo nos santificamos, nos separamos, nos dedicamos? De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Cómo se santifica usted? Obedeciendo. Siendo la ley. ¿Obedeciendo qué? Toda la ley. Toda la ley. Sus mandamientos. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque el que lo llamó es santo para que usted sea santo como Él nos ha dejado el ejemplo. Porque Él fue obediente a toda la palabra de ¿quién? De su Padre. ¿Me están siguiendo? ¿No es maravilloso la palabra de Dios? En la cual el Señor nos dice, yo te estoy llamando. Ahora, si Él nos está llamando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oír y ¿qué? Y obedecer. Dedicarnos completamente al santo de los santos. Usted no tiene el poder, no tiene la fuerza. Entonces, ¿a quién tiene que pedirle usted el poder y la fuerza? Pues al que le está llamando. Él es el que le va a dar el poder y la fuerza para ser fiel y santo, guardando toda su palabra. Ahora, porque aquí estamos nosotros mirando, en estos dos versículos que hemos estado viendo, el llamado de Dios hacia nosotros. Para que nosotros seamos separados, y Él nos está dando la pauta de que tenemos que ser fieles ¿a qué? A toda su palabra, a toda su ley y todos sus mandamientos. Ahora, la palabra de Dios dice que todos somos vendidos ¿a qué? Al pecado. ¿Por qué? Porque el que peca está sujeto al que es ¿cómo se dice? El que tiene la autoridad sobre usted. Que eso lo dice en Romanos capítulo 7. Si pecamos es el diablo. Si nosotros estamos sujetos al pecado, ¿pertenecemos a quién? Pues al otro. Al del pecado. Entonces, cuando nosotros venimos a ser transformados por el Santo de los Santos, hay una transformación completa que sucede en la vida de cada uno de nosotros, que no la entendemos, pero creo que la hemos experimentado. Que es lo primero de ser ¿qué? Fiel a su palabra. Hemos sido transformados desde la mente, corazón y completamente todo el ser. La palabra de Dios en Jeremías 17:5, note lo que dice, Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cómo usted se aparta de Jehová? Recuerde, usted ha sido llamado ¿a qué? A santificación, a ser separado, y la forma en que usted y yo llegamos a ser santificados es cuando nosotros obedecemos, seguimos su palabra. Y aquí dice que cuando usted pone la confianza en un hombre, sea quien fuese, porque muchos dicen, tiene que ir usted y confesarse con una persona, tiene que ir y escuchar lo que el pastor le dice, o lo que el ministro, o lo que el sacerdote lo dice, eso es ley. ¿Por qué? Porque él fue ungido y fue llamado y es santo. Mucha gente lo piensa así, pero aquí nos aclara muy claramente, dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando está poniendo la confianza en el ser humano? ¿Se aparta de qué? ¿Se aparta de qué? De la palabra de Dios.
se aparta de la ley de Dios, se aparta de los mandamientos. Y viene mucha gente y dice, es que la ley ya no hay que obedecer, ahora podemos hacer esto. Bueno, la palabra de Dios, si dice la palabra de Dios lo contrario, entonces esa persona es ¿qué? Un mentiroso, un falso maestro, un falso sacerdote, un falso ministro, un falso pastor. ¿Por qué? Porque el problema no es él, el problema es que usted se aparta de Dios y de su palabra, de sus mandamientos, y empieza a confiar en lo que la gente dice en vez de confiar en ¿qué? En la palabra de Dios. Sigue el versículo 6. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. En pocas palabras, va a estar ¿qué? Perdido. Y dice que ni se va a dar cuenta cuando el bien viene. O sea, va a estar ¿qué? Ciego. ¿Ustedes no han notado a mucha gente ciega? Que a veces le muestra la palabra de Dios y dice, no, es que eso me enseñó mi papá. Yo voy a seguir lo que me enseñó y me voy a morir creyendo lo que dice mi papá. Escuchan más o hacen más caso a la voz de un hombre que a la palabra de Dios. Así es. Ahora, cuando nosotros nos apartamos de la palabra de Dios y ponemos la confianza en un hombre, la palabra de Dios dice aquí en Jeremías 17:5, maldito es el hombre que confía en el hombre. Usted no puede confiar en ningún hombre. Usted tiene que confiar ¿en quién? En Dios y en su palabra. Hoy día se confía más en el hombre que en la palabra de Dios. Y el Señor está diciendo, no confíes en el hombre. ¿Por qué? Porque está igual de perdido que tú y yo. Se repite casi la misma historia que en Génesis, con Adán y Eva. Más caso a otra voz diferente y no a la voz de Dios. Ahora, noten el versículo 7. Pero aquí no nos deja aquí en lo negativo. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Qué dice? Bendito aquel que confía en Jehová y su confianza está en Jehová. Donde nosotros tenemos que confiar plenamente ¿en qué? En Jehová, en todo lo que es Dios. ¿Y cómo se comunica Él con nosotros? A través de su palabra. Y ese es un problema en el cual se está mirando hoy día, en el cual, ¿qué sucede? Se abandona esto, se cree la palabra de una persona más que la palabra de Dios. Pero el Señor dice, maldito el hombre que haga eso. Ahora, regresemos a Romanos capítulo 7, versículo 12. Porque en Romanos capítulo 7, versículo 12, nos dice lo siguiente. Romanos 7:12. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. De manera que la ley a la verdad es que santa. O sea, la ley es santa. ¿Por qué? Porque Dios la separó y Él tiene la autoridad sobre la ley. Nadie más tiene la autoridad de la ley. Él la da y Él es el único que la da. Sigue diciendo. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Acabamos de ver lo que significa santo. Ahora, no pierdan este versículo, pero ahora vamos a ir a Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. En Deuteronomio 32:4 nos habla acerca de lo que nosotros acabamos de leer, donde dice que el mandamiento es santo y justo. En Deuteronomio 32:4 nos dice lo siguiente. Acabamos de ver que santo es ¿quién? Cristo. Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es ¿qué? Recto. ¿De quién está hablando aquí?
no solamente está hablando de Dios, sino también está hablando del Mesías. Porque usted recuerda quién es la roca. Cristo Jesús. Cristo es la roca. Y aquí nos está mostrando de que así como Dios y como su Hijo son justos y son rectos, es el carácter mismo de la ley de Dios. Lo que acabamos de leer en Romanos, los mandamientos son que santos y justos. ¿Está notando usted que el carácter de la ley, el carácter del mandamiento, es el carácter de Dios, el carácter de Cristo? ¿Por qué usted cree que el enemigo tiene un odio en contra de la ley de Dios? ¿Por qué? Porque la ley de Dios nos manifiesta el carácter ¿de quién? De Dios y de su Hijo. ¿Por qué? Porque Él desea que nosotros tengamos la experiencia en Él, gozándonos en Él, teniendo la satisfacción con Él y teniendo la paz en Él. ¿Por qué? Porque Él se manifiesta a través desde Génesis hasta Apocalipsis, nos manifiesta su carácter para que nosotros pongamos atención a los pequeños detalles de nuestro Dios o a los grandes detalles como usted los vea. Porque puede ser pequeños o puede ser grande, pero el Señor es un Dios detallista que quiere que tengamos atención en su carácter, en su palabra, porque esta es toda su ley. Sus mandamientos son directos, está hablando de la ley de Dios. En Romanos 2:18 dice, conoce su voluntad, si algo así dice, conoce su voluntad por la ley, algo así. Está en Romanos, ahí mismo en Romanos 2:18. Dice, y conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Déjeme leerlo en Romanos 2:18. Dice, y conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. O sea, usted tiene alguna pregunta, vaya a la ley, aprenda y usted recibe dirección. Ahora, noten, la ley es justa. Y vemos que Dios y Cristo son justos. Ahora, ¿cómo usted experimenta la justicia? Porque tenemos que hacer del evangelio ¿qué? Un evangelio práctico. Porque no solamente todo es teoría y decir Dios es justo, su ley es justa, pero usted ¿cómo experimenta la justicia de Dios, el carácter de Dios en su vida? Mire ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. En Deuteronomio 6, versículo 25, note lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo usted experimenta la justicia de Dios? ¿Cómo usted viene a ser justo con Dios? Note lo que dice. Y tendremos ¿qué cosa? Justicia. ¿Quién es la justicia? El Padre y el Hijo. Y tendremos justicia cuando cuidemos. Oiga, cuando dice cuidemos, es porque usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Sí o no? No es de que lo va a tomar a la ligera, no es de que lo va a decir, bueno, hoy sí, mañana no. Dice, cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Cuando usted es fiel a su ley, a toda su ley, a sus mandamientos, el Señor le da su justicia y usted experimenta el carácter de su Dios en su vida, el cual le va a llamar Él le va a llamar justo, no usted. ¿Por qué? Porque usted ha decidido ser fiel a Dios y no al hombre. No a la tradición, no a la cultura, no lo que le enseñó el papá o la mamá. Bueno, si le enseñó el papá o la mamá conforme a la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero a veces hemos recibido enseñanza que son tradiciones, que no es cosa bíblica. Entonces, usted y yo experimentamos la justicia de Dios, su carácter en nuestra vida, cuando nosotros decidimos ser fiel a Dios. Ahora, déjeme aclararle algo.
Vaya al libro de Santiago, Santiago 4:12. Antes, hermano, antes que pasemos a eso, ahí mismo en Deuteronomio 6:17 lo dice: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Amén. Deuteronomio 6:17. O 6:16. Deuteronomio 6:17. Déjenme leerlo aquí para que lo escuchen allá hasta a los que están conectados. Deuteronomio 6:17. Antes de ir a Santiago. ¿Qué es lo que dice? Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios. ¿Cuáles son sus testimonios? La palabra de Dios, el espíritu de profecía, los salmos, la Torá, esos son todos sus testimonios. La profecía. Y note lo que dice: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Tenemos que ser ¿qué? Detallistas como nuestro Dios es detallista. ¿Cierto o no? Porque Él es justo. Y Él desea que nosotros experimentemos ¿qué? Su justicia. Cuando usted experimenta la justicia de Dios, básicamente usted está permitiendo que Dios more en su mente y en su corazón. Ahora, aclaremos esto. Santiago 4:12. Santiago 4:12. Está Hebreos y luego está Santiago. Santiago 4:12. Y aquí vamos a aclarar un punto, porque hay muchos maestros de la palabra de Dios, muchos maestros, muchos ministros, muchos pastores, muchos sacerdotes. Tú dijiste, ¿cómo se llaman los que en el internet dicen, los teólogos, los apologistas? Hay muchos que dicen, es que ya no, la ley ya no. Nos estamos dando cuenta que la ley es el carácter de Dios. Pero fíjese aquí lo que dice Santiago, capítulo 4, ¿qué dije? 12. Dice, uno solo es el dador de la ley. ¿Quién es el que dio la ley? ¿Quién es el dueño de la ley? No yo, no usted. Ahora, usted se imagina cuando viene alguien y dice, es que la ley ya se cambió. Ni Moisés es el dador de la ley. Usted se imagina que si usted vamos a analizar, vamos a usar la lógica. Dios viene y le dice a usted, es una bendición guardar la ley. Pero ahora viene un apologista, un ministro, un pastor, un sacerdote y le dice, no, es que Dios ya cambió de opinión. Esa bendición que dio anteriormente ahora ya es una maldición. ¿Tiene lógica eso? No, ¿por qué? Porque Dios no cambia. ¿Usted se imagina que Él va a cambiar de una bendición a una maldición o de una maldición a hacer la bendición? No, Él es Dios, pero Él dice, yo no cambio. Y eso es solamente usando la lógica. Pero el Señor dice aquí, yo soy el único dador de la ley que puede salvar y ¿qué? Y perder. Pero tú, yo, o sea, noten, ahora me lo voltea a mí, como diciendo, ¿qué estás haciendo tú? ¿Quién eres para que juzgues a otro? Y muchos toman la última parte de este versículo y dicen, no hay que juzgar a los demás. Pero se olvidan de la primera parte del versículo, donde dice, Dios es el dador de la ley. Es el dador de la ley, de sus mandamientos, de sus estatutos. No te corresponden a ti, tú no eres el dueño. Entonces, ¿con qué autoridad tú puedes decirle a otro que está mal? Porque ahora yo digo que Dios cambió la ley y ahora guardo yo 9 y hay otros que guardan 8 y hay otros que guardan 10. Entonces usted está notando que de repente hay muchos apologistas, muchos ministros donde dice, es que ya lo cambiamos todo, y entonces el Señor dice, espérate, la ley es mía, no es tuya, mis mandamientos son míos, no son tuyos, yo soy el que puedo salvar o el que puede decir quién se va a perder. Entonces tú, ¿por qué quieres cambiar la ley
y decirle a uno, decirle, es que tú estás equivocado porque yo sé, porque yo tengo la verdad y porque tú tienes que escucharme. No, maldito el hombre que confía en quién, en el hombre. Tengamos cuidado, porque a veces las cosas bonitas nos hacen cosquilleo en los oídos, pero eres el único dador de la ley. Regresemos a Romanos capítulo, ¿en dónde está? Oh, sí, el capítulo 2, perdón, 7:12. Y sí, hermano. Ajá. Fíjese qué importante es entender este tema, porque estamos viviendo en el tiempo del juicio. ¿Quién es el que está llevando el juicio? El que es justo, santo y bueno. O sea, no tenemos nada que temer si estamos En Él. Y Él en nosotros. Y Él en nosotros. Amén. Ahora, hermano, acabamos de ver cómo en Deuteronomio 6:17 dice: guardad cuidadosamente la ley, mandamientos, estatutos. Ahora, ¿dónde dice la Biblia ya no los guardes? Un solo versículo no lo hay. ¿Qué No dice lo hay. Mateo 5:17? No penséis. O sea, en el Nuevo Testamento, Mateo, pues, porque muchos dicen, eso es, la ley era el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Pacto. La ley ya fue crucificada. ¿Cuál ley? Y mire cómo dice, no he venido a abrogar sino a cumplir. Y dicen, abrogar y cumplir es lo mismo. Espéreme. Porque dice, cumplir es abrogar. Si usted va a un diccionario y busca la palabra abrogar, y usted busca la palabra cumplir, usted se va a dar cuenta que son dos palabras diferentes. Cumplir quiere decir guardar, que lo llevó a cabo. Abolir quiere destruir. Y el Señor dijo, no he venido a abolir, a destruir la ley, sino a cumplirla. Yo te estoy dando el ejemplo de guardarla. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo que la ley es su carácter. Romanos 3:31, hermano. Romanos 3, 31. Sí, Manuelito. Magnificó la ley. Él magnificó la ley. Gracias. Ahora, Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. Pues en ninguna manera, sino que, ¿qué? Confirmamos la ley. O sea, confirmamos, cumplimos. ¿Eso quiere decir que la volvemos a destruir? No, es que la confirmamos de que es justa, santa y buena. ¿Por qué? Porque ese es el carácter de mi Dios. Romanos, Nuevo Testamento. Estamos viendo el Nuevo Testamento. Ahora, regresemos a Romanos capítulo 7, versículo 12. En Romanos capítulo 7, versículo 12, volvemos a leer este versículo. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Vamos a ver lo que significa bueno. Mateo 19. Mateo 19. Mateo 19, versículos 16 y 17. Y pongan atención aquí lo que nos va a decir. Porque a veces lo leemos de corridito y no nos damos cuenta de lo que Cristo le estaba diciendo a este joven. Lo que me está diciendo a mí. Note lo que dice. Entonces vino, ¿lo tienen todos? Mateo 19. Mateo 19, versículos 16 y 17. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Notan? La ley es buena. ¿Quién es bueno? Dios, su carácter. Gloria a Dios. Ahora, fíjense la respuesta. Mas si queréis entrar en la vida, guardar los mandamientos. ¿Qué era lo que le faltaba al joven? Vamos a leerlo un poquito más adelante para darnos cuenta. Le dijo el versículo 18, ¿cuáles?
Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Qué era lo que le faltaba al joven? Amor, el amor de Dios en su corazón. ¿Le faltaba a él vender las cosas? Sí, ¿Sí? ¿Dárselo a los pobres? sí. ¿Sí? Esa fue la respuesta. Fue la respuesta. Pero fíjense, lo que le faltaba a él no era vender las cosas. Y déjeme aclararlo. Tener amor para sus Eso es semejantes. después. Eso es después, pero fíjense lo primero que le dijo. Vayamos nuevamente al 17. Ahí está la... Vayamos nuevamente al 17. A ver. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, ¿qué dice? Guárdalo. Guarda los mandamientos. Este joven no guardaba los mandamientos. Se engañaba él mismo guardando ¿cuántos? 6 mandamientos. Los primeros 4 se olvidó de ellos. O sea, ¿cuánta gente se engaña guardando 8 mandamientos? ¿Cuánta gente se engaña guardando 9 mandamientos? Si Cristo estuviera hoy día, le diría: solamente te falta una cosa. Guarda los primeros 4. ¿Por qué? Porque los primeros 4, ¿qué nos señalan? Vamos a verlo. Éxodo 20. Éxodo 20. Amar a Dios. Sí. Este es el problema. Éxodo 20. ¿Me están siguiendo? Porque eso era lo que le faltaba al joven. Si él hubiera guardado todos sus mandamientos, él hubiera estado dando todas las cosas, porque nada le pertenecía a él, sino todo le pertenecía ¿a quién? A Dios. Pero solamente guardaba 6. Nota lo que dice los 10 mandamientos en Éxodo 20. También usted lo puede encontrar en Deuteronomio 5 del 1 al 21. Y a través de toda la palabra de Dios. ¿Ok? Dice, noten el primer mandamiento, el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir? Que solamente iba a tener ¿qué? Un Dios. Un Dios. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no te harás ídolos, imágenes. No te vas a arrodillar ni las vas a adorar. Porque yo, note lo que dice Dios, porque yo soy Jehová tu Dios. Si Jehová es tu Dios, no vas a tener ídolos. No vas a tener otros dioses. Porque Él es fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Quiénes son los que aborrecen a Dios? Los que tienen otro Dios y los que tienen ídolos. Yo no lo estoy diciendo, aquí lo está diciendo. No tendrás otros dioses. Ahora, un Dios, un ídolo, no es una figura, una estampita o una estatua. Puede ser el dinero, puede ser su casa, puede ser su carro, puede ser la familia, puede ser lo que usted quiera, el trabajo. Si usted lo pone en primer lugar, ese viene a ser su Dios. No pierdan ahí, ¿sí o no? Y después Manuelito. Yo lo digo por mí, yo tengo muchos ídolos todavía, porque dice la palabra de Dios que tenemos que dejar todo. O sea, todo es todo. Y a mí me hace falta muchas cosas. O sea, tenemos que dedicar todo a Dios, separar todo para Dios. ¿Eso qué significa ser santo? Sí, Manuelito. El ejemplo del joven rico tenía en primer lugar su riqueza. Así es. ¿Y solamente qué? Se fue entristecido, no quiso hacerlo. Ahora, fíjense el versículo 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman. Fíjense quiénes son los que aman a Dios. Y guardan ¿qué cosa? Mis
mis mandamientos. Si usted le ama a Dios, usted guarda sus mandamientos. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Primero de Juan 3:4, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Así, y lo que significa no son gravosos es que no son difíciles, que no es una carga. Ahora, fíjense el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. A veces decimos, bueno, es que yo no uso el nombre de Jehová, de Dios en vano. Pero a veces escuchamos a alguien decir un chiste tomando el nombre de Jehová, de Dios en vano, y nos reímos del chiste. Participamos de lo mismo. Estamos, ¿qué? Pisoteando el carácter de Dios. Ahora, fíjense el versículo 8. Acuérdate. Cuando dice algo de acuérdate es porque el Señor te está diciendo, no se te olvide. Acuérdate, te estoy diciendo acuérdate, tenlo presente. Pon atención cuidadosamente. Dice, del día de sábado, ¿para qué? Para santificarlo, separarlo. No es tuyo, ¿es de quién? De Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque Él es tu creador, tú le perteneces al creador. Él te compró a un gran precio, derramó su sangre para que tú no te olvides de que Él es tu Dios, tu creador, y te dice, acuérdate, dedica este día que yo santifiqué para mi honra, para mi gloria, para que yo derrame tus bendiciones. Ni a ti, ni a tu hijo, ni a tu bestia, ni al cocinero, ni al otro, ni al otro, ni al otro le corresponde, sino le corresponde ¿a quién? Al creador. ¿Por qué? Porque la ley es santa, justa y buena. Los mandamientos y la ley es verdad y es ¿qué? Santa, que es el carácter de nuestro Dios que Él quiere poner en nuestra vida y en nuestra mente. Y usted viene a experimentarlo cuando usted le dice al Señor, Señor, yo no tengo fuerzas, no sé cómo, soy débil. Pero si tú me estás diciendo que tú eres el que lo haces, Señor, hazlo. Hazlo. Dame la fuerza, dame el valor. Dame la valentía de serte fiel para poder gozar, experimentar el carácter de nuestro Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando eso sucede en nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Necesita trabajo, el Señor le va a dar otro mucho mejor. Necesita dinero, le va a dar el dinero. No estoy hablando de un evangelio de prosperidad. No, ¿por qué? Porque el Señor ama a todos los que le aman y le obedecen. Tal vez no le va a dar millones, pero le va a dar lo que usted necesita. Tal vez le va a completar así a la rayita, pagando lo que tiene que pagar y no tiene dinero en el bolsillo, pero después cuando tiene una necesidad, el Señor le da lo que usted necesita. Amén. ¿Por qué? Porque usted confía en Él, en su palabra, y el Señor se lo da. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para que cambie y para que se arrepienta. Él dice y lo cumple. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Poner nuestra fe, creer, y creer nos lleva ¿a qué? A obedecer. Querido hermano, el Señor nos ha mostrado su carácter. Él es santo, justo y bueno. Y toda su ley y sus mandamientos es el carácter de nuestro Dios. Salmo 119, versículo 172 dice que su ley es su justicia. No lo hacemos por obligación, lo hacemos ¿por qué? Porque la presencia de mi Dios está en mi vida y es el carácter.
Cuando usted tiene el carácter del Señor en su ser, en su mente. Hermanos, los mandamientos no vienen a ser gravosos. Lo que el Señor le dice, Señor, dame el poder. Confiamos en Él, porque Él es el que hace como el querer. Hermanos, Dios quiera y que nosotros podamos confiar plenamente en Él. Que podamos nosotros dedicar nuestra vida a Él, apartarnos para Él. ¿Por qué? Porque Él viene pronto. Y viene a buscarte a ti, viene a buscarme a mí, viene a buscar tu familia y viene a buscar a mi familia. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que ser testimonio primero en nuestros hogares, para que ellos miren en nosotros el carácter de nuestro Salvador y que ellos puedan venir al conocimiento de la maravillosa verdad de su evangelio y de su amor, misericordia y de que Cristo viene pronto. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. Señor, gracias por mostrar tu verdad, por mostrar tu carácter de que tú eres santo, justo y bueno. Nos has mostrado a través de tu palabra, de tu ley, de tus mandamientos, de que tu carácter, Señor, permite que nosotros podamos experimentar ese carácter en nuestras vidas, primeramente entregando nuestra mente, nuestro corazón a ti, Señor, para que tú puedas ser entronizado en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos experimentar ese carácter en nosotros y que ese carácter sea un reflejo mismo de nuestras vidas hacia nuestro hogar, nuestras familias, nuestros amigos, Señor. Señor, que seamos un testimonio vivo de esa experiencia viva que tenemos contigo. Señor, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, oh Dios, por escucharnos. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.